Capítulo 21. Regreso a casa. El más grande avanzó hacia mí. No sé qué pasó, lo vi avanzar con garrote en mano, y al segundo siguiente estaba de espaldas en el suelo. Cuán largo era. Se me sujetaba ya el brazo del otro hombre. Dio un paso hacia adentro, apartando de sí la gran cachiporra, y se metió bajo el sobaco del salvaje, arrojándolo de espaldas. Cuando el hombre empezaba a levantarse, buscando su garrote, salté sobre su estómago, tropecé y caí. Cuando volví a mirar, el hombre estaba inconsciente. Me levanté. Nunca creí que haría algo así, dije. ¿Qué? Preguntó Seme. No creí que podría desmayar a alguien golpeándolo en el estómago. No lo hiciste, respondió Seme, señalando a Alex. El erudito estaba detrás del hombre, turbado, sosteniendo la automática a modo de martillo. Oh. La próxima vez, dijo Seme, contemplando al hombre que yacía en el suelo, no pegues al estómago. Se puede maniobrar de varios modos para contrarrestar el golpe. Por ejemplo. Pregunté. Por ejemplo, lo que este hizo, respondió él moviendo al hombre con el pie. Todo ocurrió con mucha celeridad. Sonrió, tolerante, y se volvió hacia Alex. Ya veo lo que quieres decir. En cada una de sus travesías por el cuarto, se me pasaba por sobre los dos hombres inconscientes. Se inclinó y levantó el radar roto, lo guardó con mucho cuidado. En la trifulca se escapó del bolsillo de Alex y fue pisoteado varias veces, el dispositivo quedó inservible. Finalmente se detuvo en medio de un paso, cerca del más bajo. Lo miró fijamente mientras bajaba el pie. ¿Sabrá algo, este hombre? No podría distinguir un arañazo de una letra, observé, riendo. Me pregunto si sabrá lo que significan esas estelas. No lo creo. Lo más probable es que cobre su sueldo de mercenario y deje el culto a los sacerdotes. Teníamos varios meses viajando, y con mucha suerte, todavía estábamos vivos. Ignorábamos cuántos planos habíamos visitado. Mundos secos, húmedos, fríos y calientes, todos rebosantes de vida. Alex mencionó que las probabilidades de aparecer en el espacio profundo eran astronómicamente mayores que aparecer en uno con vida. Pero los hechos mostraban lo contrario, solo era cuestión de tiempo para que una cálida estrella nos recibiera en su seno. Varias veces discutimos nuestro problema, y la mejor solución para garantizar nuestra supervivencia era quedarse definitivamente en uno de estos mundos. En particular, el que explorábamos actualmente, parecía idóneo. La comida era abundante, el clima no resultaba muy molesto, incluso resultaba agradable. A pesar de que el ambiente era casi tropical, no existían los mosquitos, y eso me agradaba. Lo único molesto eran los salvajes, unos seres semejantes al tipo humano, que no habían alcanzado todavía un grado de sofisticación como para mantener una conversación inteligente. Nos quedaban algunas balas, esas las guardábamos para resolver situaciones realmente desesperadas. Además, la razón de mayor peso para residir definitivamente en ese mundo era que ya no podíamos encontrar otras fracturas por las cuales pasar a otros planos 3D, nos habíamos quedado definitivamente atascados y sin modo de hallarlas, pues el radar quedó hecho añicos. En este mundo en particular llevábamos algunas semanas, lo explorábamos siguiendo la señal que nos llevó hasta aquí, hasta una especie de templo antiguo. Alex descifró algunas estelas, y por ello supimos que tenían un poco más de 2000 años de antigüedad. Esperamos a que los sacerdotes salieran del centro de culto y entonces entramos, los guardias nos esperaban pero los dejamos inconscientes. Finalmente nos encontrábamos en un lugar cercano a la fractura que buscábamos. Atamos los cuerpos y los alejamos hasta un rincón, para concentrarnos mejor en nuestros asuntos. El interior del templo se mantenía impecablemente limpio, los salvajes lo cuidaban sin alterar nada, nos preguntamos cuánto tiempo tendría su culto. Alex tocaba las inscripciones en el muro. Es la representación del firmamento, decía. Y siguiendo su costumbre lo dividieron en 13 cielos, dispuestos en capas, la tierra está en la más baja de todas. Aquí se puede leer que sobre cada una precede unos Launticú. También están representados 9 mundos inferiores, los Volonticú. Tanto los Oslaunticú y Volonticú eran seres unitarios y múltiples en la cultura maya,
como Chaak. Unitarios y múltiples al mismo tiempo. Como la Trinidad, bromeó Seme. Calla. Le dije, ¿no ves que está pensando? Perdón. Alex caminaba y tocaba las paredes, absorto, tratando de comprender ese laberinto usando imágenes de la mitología. Caray, nos dijo observándonos, ellos ya sabían cómo entrar y salir de aquí, y está descrito este lugar como un mundo inferior conectado con el superior. Las decisiones de cuándo entrar y salir dependían de la posición de sus astros. Su zodíaco está dividido en 13 casas. Sus cálculos los hacían en base al número 20. De hecho, estamos hablando de diferentes niveles, Oslaun es 13 y Valen es 9, el cielo y el infierno. No sabemos a qué se refieren. Tal vez los 9 planos del infierno sean los mundos indeseables que llegaban a visitar y esos 13 los viables, mundos que les agradaban. Ignoramos cuántos planos se intersectan en este punto geométrico. Piensa, Alex, rogó Seme. Sin el radar tendremos que vivir entre estos salvajes para siempre. ¿Se puede usar esta información? Pregunté. Alex sacudió la cabeza con fuerza. Solamente los sacerdotes de aquella época. Pero parece que en este mundo también desaparecieron. Aquí está de nuevo la representación de una serpiente, este es un símbolo recurrente en muchas culturas de nuestro mundo y en los otros que hemos visitado, me pregunto qué representará realmente. Aparece en los mayas como Kukulcán, en los aztecas como Quetzalcóatl. En Egipto Horus, personificación del sol, atraviesa con su lanza la cabeza de una serpiente sin plumas, el agua. En la India Vishnu, el sol, perfora la serpiente símbolo del agua. La Virgen María pisa a una serpiente que tiene a sus pies. Serpiente, plumas y agua. Serpientes gigantescas que aparecen en los cenotes, comentó murmurando Seme. ¿Y que mordisquean sombreros? ¿Cómo dices? Le pregunté. Solo recordaba al doctor Pinson. Alex se paseaba por la habitación, pensativo. Nosotros no teníamos otra ocupación que observarlo y afilar con nuestros cuchillos las lanzas que les habíamos quitado a los guardias del templo. La cruz tan de los mayas, atraviesa 3 planos, el inframundo, el humano y el espiritual, y es cargado el árbol por 4 bacales en cada plano, sumando así 12 cargadores que con el árbol central forman el dios 13 maya. Esta concepción fue adaptada más tarde al aceptar a la cruz católica, el árbol, y los 12 apóstoles. Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué te molesta, Alex? Algunos sacerdotes debieron poseer alguna técnica para ver los otros planos. Y esta se relaciona con la serpiente, que debe representar los agujeros de Menschenels o fracturas. Las plumas es una referencia muy clara al vuelo, pero el agua es la unidad en la diversidad, es el punto clave. Una técnica para viajar por las fracturas. Eso era interesante. Si realmente los mayas antiguos podían trasladarse en el remoto pasado a través de los diversos planos, debieron haberse asentado en algunos mundos, pero no les habíamos visto. ¿Será porque en realidad visitamos una muy pequeña fracción de ellos en estos meses? Saqué de mi mochila el pesado cráneo. Alex me había hecho responsable de su seguridad. Para mí resultaba solamente un fardo, un lastre. Pero con los días llegué a tomarle cierto aprecio. Muchas noches en que no teníamos qué hacer, miraba el fuego y las estrellas a través de él. Un entretenimiento infantil, pero al menos mataba el tiempo. Muchas veces me llegó a asombrar la perfección de su elaboración y su transparencia. Comencé a limpiarlo, ya había acumulado demasiado polvo. Alex me miró, se me acercó arrebatándomelo de las manos. ¿Será posible?, exclamó. El cristal de roca es semejante al agua clara. Además, la cruz significa renacimiento. Es el sentido del renacimiento a lo que le debo de prestar atención. Pasar a otro mundo es renacer. Morir para los mayas no significaba el final de todo, sino otro principio. Para nosotros una calavera es un símbolo de que todo termina, de muerte. Para los antiguos mayas, significaba renacimiento, es un símbolo de esperanza que al verlo sonreían. Ya intuía que el cráneo sería valioso, pero ¿cómo diablos podríamos utilizarlo?
Aparentemente Alex había interpretado correctamente partes de esta mitología. Pero no servía de nada. Yo había jugado muchas veces con el cráneo, y solamente se trataba para mí, de un bonito objeto, sin ninguna trascendencia. Bueno, está decidido, exclamó de pronto Seme. Nos quedaremos. Tendremos que hacer las paces con estos salvajes, tal vez si les ofrecemos el cráneo como señal de buena voluntad nos acepten. ¿Estás seguro, Seme? Claro, Mario. Ya se nos terminaron las opciones. Por mi parte ya me resigné, lo primero que voy a hacer, una vez que nos acepten, es establecerme con una bonita salvaje. Espero que nuestros genes sean compatibles. No tan deprisa. Afuera del templo hay una muchedumbre. Los guardias recuperaron el conocimiento y salieron arrastrándose malheridos. Tendremos suerte si no nos matan. Alex no solamente estaba curioseando por los muros, sino que se había asomado al exterior. Afortunadamente el templo estaba construido de roca sólida y nos protegía. No podemos salir, comenté. Eso ya lo sabemos, genio. Dame ese inútil cráneo. Se me salió a conferenciar con la airada multitud. Lo seguimos. En la entrada de la pirámide mostró las palmas de las manos, que es considerado como un gesto universal de buena voluntad. Luego mostró el cráneo, colocándolo bajo la luz solar para incrementar el efecto de su brillo. Ignoro qué pensaron, la multitud comenzó a subir las escalinatas, nos lanzaban rocas y palos. Una flecha le atravesó a Semé su hombro izquierdo. Retrocedimos a la seguridad del templo. Alex solamente hizo un disparo, derribando al arquero que hirió a nuestro viejo. El estruendo de la detonación y su efecto inmediato llenó de pavor a la multitud que se retiró unos pasos. Pero ahí a la distancia se plantó expectante. Pasaron las horas, y al asomarnos de vez en cuando por la entrada, y concluimos por la multitud reunida que no nos dejarían salir tan fácilmente. Habían colocado una docena de guardias, con arcos y flechas. Nuestra vestimenta de pieles raídas no ayudaba mucho a mejorar nuestra imagen. Las botas estaban muy gastadas y para hacerlas un poco más duraderas las habíamos forrado con cuero de animal. Nuestro aspecto realmente no ofrecía ninguna confianza. Al obscurecer encendimos una pequeña fogata junto a la entrada, para que el humo saliera fácilmente. Seme me preocupaba, no teníamos antibióticos para su herida, seguramente él seguiría en la lista de bajas de nuestro grupo si no encontrábamos el modo de salir de esta desesperada situación. En conclusión, estábamos desahuciados. Algún día el hambre y la sed nos harían salir y ellos terminarían con nosotros, y si no huíamos moriríamos de hambre. Cada vez que nos asomábamos nos disparaban flechas, afortunadamente con muy mala puntería. De ese modo transcurrieron 5 días de sitio. Los salvajes no tenían prisa, sabían que nos tenían a su merced. Semé tenía fiebre, el agua y la comida faltaban. Por mi parte ya había hecho las paces con mi destino, perdonando al arcano. Mi estado de ánimo poco a poco abrazó la tranquilidad y la paz. Mi espíritu se sosegó y ya no quiso saber nada más. Obscureció y sabía que esa iba a ser mi última noche. La debilidad me tenía postrado, Semé estaba más muerto que vivo, Alex el Naacal, todavía conservaba alguna fuerza aunque había adelgazado, parecía tan indefenso acurrucado en un rincón junto a Semé. Comenzó a jugar con su revólver, dándole vueltas con esa mirada sombría y resignada del suicida. Me levanté de un salto. No, Alex. Le grité. La salida fácil no. Siempre hay esperanzas, dame esa arma. Obedeció suspirando. La desesperación había hecho presa de todos nosotros. Afortunadamente se quedó dormido al poco rato. Mientras jugué con el cráneo, interponiéndolo con la luz de la fogata, la imagen luminosa resultaba siniestra. Era difícil entender cómo algunas personas relacionaban este objeto con la vida, se veía tan macabro. Recuerdo que lo acariciaba viendo a través de él una danza en la fogata. Recuerdo cómo la luz le daba 1000 formas al cristal, reflejándose en todas sus facetas. Lo acaricié y el juego de luces comenzó a adormilarme y a ejercer en mí un efecto hipnótico.
Lo que sucedió a continuación puedo relatarlo gracias a escasos recuerdos y por pláticas de Alex que se despertó debido a mis gritos. La evocación de lo que aconteció aún me hace temblar, y cuando sueño con ello termino empapado de sudor. Comencé a ver claramente todo a mi alrededor, como si antes hubiese estado completamente ciego. Tengo que hacerme entender, un ciego de nacimiento ignora lo que es y significa la ceguera, es cierto aunque suene paradójico. Escucha hablar de colores, de formas y de luz, pero para él son solo palabras. Todo lo que le dicen lo trata de relacionar con el tacto. Solamente si llega a ver la luz, se dará cuenta de lo que es la forma y el color. Reconocerá que las analogías que hacía con su familiar sentido del tacto resultaron demasiado burdas y falsas. Solo entonces se da cuenta que antes estaba ciego. Algo semejante me sucedió, experimenté formas antes ignoradas, y me di cuenta que tan miope estaba. Pero, me pregunté, ¿cómo mi sistema nervioso podía soportar tales percepciones sin llegar a la locura? Lo ignoro. Solamente sé que lo soporté y sobreviví a la experiencia. La hazaña la atribuyo a mi gran cansancio, ya que no ofrecí ninguna resistencia a lo que tenía que acaecer, me dejé llevar. Percibí los alrededores claramente, a pesar de la obscuridad. Se me roncaba bajo un montón de pieles, Alex estaba acurrucado junto a él, dormían plácidamente. Podía percibir otros objetos, los muros exteriores, los guardias. Me resulta difícil describir la experiencia, solamente creo lograrlo usando analogías. Yo era como aquel que viaja por carretera, a través de sinuosos caminos entre las montañas. Uno se convierte en un ser bidimensional cuando se viaja en carretera, porque solamente se puede saber lo que hay adelante, atrás y a los lados. Si tengo un camión adelante de mí no puedo saber si puedo rebasarlo, porque ignoro si viene delante otro en mi dirección. Incluso, es demasiado arriesgado rebasar al vehículo en una curva cuando se está rodeando por un monte y este obstruye la vista. Así son los seres bidimensionales. Pero si por alguna razón tuviese una cámara en las alturas, que me comunicara toda la panorámica del camino, podría ver con toda claridad la carretera, el monte, el camión y mi propio vehículo. Usando esa imagen podría inmediatamente rebasar con toda seguridad el vehículo de enfrente, provocándole un ataque de nervios al otro conductor. Esa imagen del camino la tengo gracias a que mi cámara invadió la tercera dimensión, desde arriba pudo ver mi situación bidimensional. Mi caso era exactamente igual, pero corrido una dimensión extra, era un ser tridimensional con una visión extra que invadía la cuarta dimensión. Era capaz, como un ser tridimensional, de ver desde un hiperarriba inimaginable. De algún modo, y por unos instantes que difícilmente pude soportar, fui un habitante en la cuarta dimensión. Vi que el callejón en donde estábamos atorados no era tal. Vi el laberinto con toda claridad. Ver un dédalo desde arriba confiere al observador un gran poder de ubicación, tanto, que el laberinto queda inmediatamente resuelto, sin necesidad de recorrerlo todo físicamente. La experiencia resultó ser más extraña todavía, sentí que en el hiperarriba no estaba solo. Podía percibir la presencia de algo o alguien. Era consciente que había invadido un mundo al que no pertenecía ni comprendía, y del mismo modo que el ciego que comienza a ver, sentí miedo, mucho miedo. Pero este no duró mucho. A mi alrededor percibí simpatía y noté que me miraban con agrado y sorpresa. Yo divisaba, pero no del mismo modo. Nosotros, seres con volumen, hacemos sombras planas, pero esos seres por ser tetradimensionales hacían sombras con volumen, es decir, tridimensionales. Yo y mis compañeros, éramos apenas humildes sombras en ese universo inconcebible. Pero no me sentía apenado. Al fin y al cabo, era una sombra con conciencia. Miré a mi alrededor como si fuese un ser tetradimensional, de un modo totalmente distinto. Y es que en nuestro mundo vemos las cosas planas. La llamada visión tridimensional resulta ser realmente un artilugio de dos ojos que calculan distancias. Evidentemente solo vemos imágenes planas, vemos la parte que tenemos enfrente de nosotros. Pero la parte trasera no la vemos, nos la imaginamos. Pero un ser tetradimensional ve a un objeto en volumen, como si tocara al cuerpo en su totalidad, por delante y por detrás.
Pude contemplar a mis compañeros desde todos los ángulos, una impresión visual que mi cerebro apenas pudo interpretar y que me resulta imposible describir porque no existen palabras, ni términos comunes para comunicar tal experiencia. Del mismo modo que un ser tridimensional hace sombras bidimensionales, el ser tetradimensional hace sombras con volumen. De este modo me puedo dar a entender, por analogías, alguien que ha visto la luz y el color no le puede explicar a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo. Tal vez le podría ayudar en su interpretación diciéndole que es como el fuego, y el ciego en un intento de comprensión asociaría el rojo al calor, comprendiendo en términos de tacto, pero hasta ahí llegaría su comprensión. Nosotros seres visuales relacionamos las formas con la visión, pero en el mundo tetradimensional, el sentido de la vista, es solamente táctil. Sentí que mi cuerpo era una sombra de un ente primordial, como un títere. Me percaté que mi yo pertenecía realmente a esa dimensión mayor, que la conciencia como tal pertenecía a esa dimensión extra. Por ello eran a veces posible tener visiones, inspiraciones, creatividad. Sentí que todos pertenecíamos a ese lugar, pero que estábamos creciendo, y que dejaríamos el estado infantil al morir. Eso significaba el cráneo maya, el renacimiento, nos daba la visión del mundo superior en donde realmente se vivía. Claro que esta forma de hipervisión no me resultaba confortable, según supe después comencé a gritar, y mis compañeros despertaron, incluso Seme que se encontraba ya muy enfermo. Después que todo pasó, me relataron que estaba sentado frente a la fogata sujetando fuertemente con ambas manos el cráneo, viendo en su interior como poseído. Alex, con gran acierto, intuyendo lo que podría ocurrir, tomó una soga y nos amarró a todos por la cintura. Lo hizo con mucho cuidado, tratando de no despertarme del trance. Yo, por mi parte, seguía viendo claramente. A un lado me fue fácil percibir caminos. Miré un poco más y per arriba, la salida estaba solamente a un paso. Así como nos guiamos fácilmente por nuestro mundo de 3 dimensiones usando 4 puntos cardinales, ya que nos movemos en la superficie de un planeta, en un mundo de 4 dimensiones se necesitan 6. Eso lo comprendí de inmediato, podía ver esos agujeros de gusano que no eran otra cosa que un camino, un sacbe. Me levanté y comencé a andar, mis compañeros me siguieron, completamente en silencio. Caminaba lento, pero cada paso dado era seguro, estábamos tan cerca de la salida. Veía con absoluta claridad por dónde iba, un paso al norte, otros tantos al sur, otro paso al Houbatab, otros 20 hacia el oeste y finalmente al Uasebatab, el sexto punto cardinal. Todas las trayectorias sobre planos ortogonales. En esa pequeña caminata atravesamos varios mundos, había que dar los pasos exactos, seguir la dirección correcta. Era imposible viajar sin ver antes los caminos. Mi tránsito por esas regiones fue certera. Llegué a una bifurcación rodeada de árboles siempre verdes. Estaba seguro que nos estábamos paseando por el camino del cielo, el Kusansan. Había desviaciones a Tulum, Chichen, muy claras, pero un lugar me llamó la atención, era especial, ya que muchos caminos convergían en él. El punto estaba señalado por una cruz tan. Caminé en su dirección, jalando tras de mí a mis compañeros. Esa cruz señalaba el centro del mundo, el centro de varios mundos. Finalmente llegamos al pie de la cruz tan, era de día, la tierra seca y el aire que respirábamos cálido y húmedo. Una gran sensación de bienestar me invadió al ver las palapas a lo lejos, pude reconocer el poblado de Xhosen. Sufrí un pequeño desmayo que no duró mucho y tiré sobre el piso el maravilloso cráneo. Alex lo recogió rápidamente con veneración y lo limpió. Tras unos momentos pude ser capaz de levantarme, la cabeza me daba vueltas. Ayudamos a Seme, él podía caminar, pero con mucho esfuerzo. Aún estábamos nerviosos, contentos por regresar finalmente a nuestro mundo. Pero existía una incertidumbre, tendríamos que comprobar que no éramos imágenes especulares. Tras unos minutos de caminar bajo el ardiente sol, vimos a un nativo acercarse a nosotros en bicicleta, parecía tener prisa. Protegía su cabeza con un sombrero de paja, usaba camiseta y pantalón blanco. Le vimos aproximándose, se detuvo y nos preguntó si necesitábamos ayuda. Nos veía con espanto,
nuestras pieles y el pedazo de flecha clavada en el hombro de Semé no era algo que presenciara a diario. Pero le tranquilizó, de algún modo la expresión de nuestros rostros, le dio confianza. Semé se incorporó de pronto, como accionado por un resorte, fue al encuentro de su paisano y lo abrazó, trató de bailar con él pero cayó al piso inconsciente. El maya de la bicicleta se nos quedó mirando inquisitivamente, pensando que tal vez estaba tratando con un trío de locos. Lo examiné más detenidamente, y comprendí el repentino ataque de alegría de Semé. Con gran esfuerzo me encaminé hacia el recién llegado. Tomé la camiseta de algodón que vestía con ambas manos, tenía un corazón rojo pintado, y con gran alborozo leí sobre este una leyenda, del modo normal, de izquierda a derecha, yo amo a Yucatán. Recuerdo que también lo abracé y que le di un beso en la mejilla. Mi alegría no era consecuencia del significado de la frase, sino porque podía leer claramente la inscripción. Las palabras no estaban impresas al revés. Inmediatamente nos dirigimos a la casa de Armando, el brujo, seguramente él nos atendería. Tita y yo fuimos al hospital para visitar a Semé. Al salir del ascensor, en el piso donde estaba su habitación, tuve ganas de dar media vuelta y emprender la retirada. Porque en cuando se abrieron las puertas vi a Chumín Pérezuk, que recorría el pasillo frente a la puerta de Semé con una profunda arruga en la frente. Para ver al viejo tendría que cruzarme con él. ¿Qué te pasa? Preguntó Tita. Ese Chumín. Me vio. La retirada, como la llaman, era imposible. Dejó de caminar y echó una mirada a la mujer de cabello castaño que estaba sentada en un banco junto a la pared. Me señaló con un dedo tembloroso. ¿Es ese? ¿Quién, querido? Preguntó la mujer. Se parecía vagamente a Semé aunque en una versión femenina suavizada y de edad madura. Diasis. El responsable de lo que pasó. Presenté a Tita con Chumín y su esposa. Encontrarme con la hija de Semé resultó ser una experiencia extraña, ella parecía pertenecer a una generación anterior a la mía, en cambio Semé, su padre, parecía mi contemporáneo. Chumín, gruñendo y a desgana, estrechó la mano de Tita. Me aseguró que entablaría pleito, un buen pleito por ese asunto. ¿Qué asunto? Pregunté, para que Tita pudiera escuchar sus quejas y evaluarlas debidamente. Chumín se llevó las manos a la frente, como si perdiera la paciencia frente a un niño obstinado, y miró a su esposa con un ademán de incredulidad. ¿Oíste, Ischel? Pregunta qué asunto. Primero convence al pobre Andrés para que salga a batallar como Don Quijote, a ciegas. Hace que lo destrocen con flechas indias. Convierte a Julia en una extraña para nosotros. Y todavía quiere saber qué asunto. Te aseguro que... Julia. Nuestra hija, explicó Ischel a Tita. Ya sé, pero ¿qué tiene que ver ella con usted, y Andrés, y... Señaló hacia el norte en una dirección bastante imprecisa, completando. Ese negocio. Empresas Newman. Sí. Todos ustedes se han combinado para corromper a mi hija. Ya no me presta atención. No escucha sino a ese viejo loco que se ha convertido en su héroe y... Incapaz de encontrar el término peyorativo correcto, se limitó a callar. ¿Cómo está el señor Semé? Preguntó Tita Ischeluk. Débil, pero va recobrándose. Dicen que tiene una constitución muy fuerte. Chumín resopló y se lanzó en una peyorativa contra los médicos. No sabían nada, absolutamente nada. Las apariencias engañaban. Por dentro, Semé estaba gastado, acabado, como cualquier hombre de su edad. Los doctores lo habían sacado de la lista de enfermos graves solo porque no podían hacer más por él. Francamente, pienso que Semé no debería enterarse de lo que usted dice, comenté. ¿Por qué? Sería capaz de levantarse de su lecho de muerte, como usted piensa, y romperle el alma a puntapiés. Una enfermera salió del cuarto de Semé. Me presenté. Ah, sí. Señor Diasis. Puede pasar. Pero no se quede mucho tiempo. Todavía está débil. Chumín, sorprendido, miró a la enfermera frunciendo el ceño. ¿Cómo? Ellos pueden entrar.
Sí, señor. Y nosotros no. Lo siento, señor. El señor se me dio órdenes estrictas, y el médico está de acuerdo. Tita y yo pasamos mientras Chumín seguía discutiendo con la enfermera. Se me estaba pálido, pero bien despierto. Lo habían incorporado sobre varias almohadas y a su lado estaba acompañándolo el señor Newman. Gusto de verlo, señor. Qué bueno que ya llegaron, respondió Newman. Tomen asiento. ¿Dónde dejaste a Alex? Preguntó Seme. Ahora está trabajando para las empresas, Newman, respondí. Lo quiero en mi compañía. Todo este asunto de las fracturas debe permanecer en el más estricto secreto. Es lo mejor que se puede hacer. ¿Cómo te sientes, compañero? Dicen que estoy mejor. Lo peor pasó antes de que me despertara. Y agregó, palmeándose un costado. Hombro de acero. Conversamos algunos minutos sobre su salud. Pero alguna otra cosa le preocupaba más que su estado físico, y me pareció comprender qué era. Noté que no quería tocar el tema en presencia de Tita. Le aseguré que ella sabía cuánto había ocurrido en las fracturas. Yo no, dijo Seme. ¿Qué quieres saber? En primer lugar, ¿cómo pudiste encontrar el camino de regreso? Ni yo mismo lo sé. Ese cráneo que con tanto esmero cuidaba a Alex es realmente el responsable. Hasta la fecha ignoramos qué es y cómo se pone a funcionar. Lo tengo guardado en mi bóveda, por seguridad, explicó Newman. Solo recuerdo que funcionaba como una especie de visor o amplificador, pero no quiero recordar la experiencia. Excedió mis capacidades, todavía tengo pesadillas. Lo están tratando mis psicólogos. Cualquier dato que nos dé puede resultar de gran utilidad, le informó Newman. Los psicólogos no saben nada de la mente. Por mi parte, ya no me preocuparía por nada, aseguró Seme. Eso envejece, saca canas. ¿Ya tienes canas? Me salieron mientras trataba de salir de ese maldito agujero de Menschenel. ¿Y qué vas a hacer ahora que todo acabó? Tita respondió en mi lugar, con una sonrisa radiante. Se va a casar. Supongo que te puede hacer bien, observó Seme, contemplándome con ojos críticos. Le servirá perfectamente, contestó Tita, apretándome el antebrazo. Seguimos hablando por algunos minutos más. Seme empezaba a sentirse cansado, de modo que me levanté, sugiriendo que nos marcháramos. Extendió la mano para sacar un cigarro de la caja que tenía junto a la cama. Pregunté. ¿Y tú qué piensas hacer? El champatrón quiere que siga trabajando con él. Me parece que ya estás un poco anciano para esas cosas, ¿no crees, Tita? Sin lugar a dudas. Debería dedicarse a alimentar cerdos o algo así. ¿Y tú, Mario, seguirás de contador? Traté de tomar la expresión más grave que me fue posible. Ya probé la aventura, no podría estar sentado detrás de un escritorio. Además, el señor Newman. Bueno, nuestro jefe, te quiere a ti y a mí para solucionar un gran problema que tiene pendiente desde hace varios meses. Seme nos miró inquisitivamente. ¿A qué problema te refieres? ¿Acaso ya no recuerdas a los pobres muchachos que desaparecieron junto con el centro de meditación? Le preguntó Newman. Seme casi se levanta de la cama. Pero eso no es posible. Piensa iniciar una búsqueda. Ni loco volvería a meterme en esa situación. Tal vez dentro de algunos meses, respondió Newman. Tengo a un par de científicos tratando de averiguar más sobre el asunto de las fracturas. Alex está a la cabeza del equipo. Claro que lo haremos del modo más seguro, no cometeremos los mismos errores que Jiménez. El señor Newman y Tita salieron, Seme me retuvo llamándome. Mañana me dan de alta. Te felicito. No hemos tenido tiempo de tomarnos unas cervezas. ¿Te parece en la tarde? Claro. Llamaré a Alex. Beberemos a la salud de nuestro buen amigo Roudan. Continuará.